Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a la gente que está presente por Zoom. Bueno, Nicolás Rapazo está presente acá en el colegio, en la sede del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Nicolás, es un placer que estés con nosotros y más, te agradecemos de corazón la Comisión de Nobles Abogados. Estamos muy agradecidos porque explico un poquito cómo es el tema de la comisión de los nobles abogados. Son aquellos abogados que se recibieron con más de 35 años y tienen menos de 7 años de ejercicio en la profesión. Como Nati, que está presente, Natalia Ruiz, bueno, a ver, su nombre, ¿cómo es? Miriam Pasos y Miriam, bueno, te digo, es una comisión de nobles abogados que somos recién recibidos y bueno, tenemos muchas ganas de aprender día a día y te agradezco esto, ¿sabes qué? De corazón, porque cuando hablamos vos me dijiste, yo quiero dar una charla para la comisión de nobles y está muy bueno que vos te hayas ofrecido, así que te agradezco enormemente, para nosotros es un placer. Y bueno, gracias, Nacho, gracias por también colaborar y armar esta charla. Bueno, hoy el doctor va a exponer el tema de la ley de estupefacientes, vamos a hablar un poco del proceso de federación, ¿no? Desfederalización. Exacto, gracias por corregirme, las estadísticas en el territorio, la temática jurídica también en cuanto a la tenencia de estupefacientes, comercio de estupefacientes, siembras, el bien jurídico, tutelado y jurisprudencia. Nicolás, ¿querés un poco para descontacturar, presentarte un poquito y contarnos un poco tu experiencia? Primero, bueno, para mí también es un placer estar acá. Yo tampoco conocía la sede de Rodríguez, la verdad que está muy, muy linda. Y bueno, reitero, es un placer para mí que también me hayan invitado acá. Y es un honor estar con todos ustedes. Así que muchas gracias por venir. ¿Quién soy yo? Bueno, hay muchos que me conocen, otros que no. Mi nombre es Nicolás. Trabajo en el distrito desde el año 2011. Hace 15 años que trabajo en el Poder Judicial. Trabajé varios años en la temática de estupefacientes. Bueno, no durante todos los años de corrido, pero sí durante varios años, 6-7 años aproximadamente. La idea de hoy es que sea una charla. Yo no quiero ser el único que habla, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, obviamente pueden preguntar lo que quieran. Quiero agradecer especialmente a la doctora Moscoso y al Colegio de Abogados como institución por esta invitación. Y quiero destacar la presencia, que también es un honor, del doctor Luis Cabral, ex juez federal. Doctor, gracias por venir. Quiero destacar también la presencia del doctor Nahuel Berguer, secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Y cómo olvidarme también de mi amiga Ana Motino. Ana, hoy está en el Consejo Deliberante, ¿no, Ana? Pero bueno, en su momento Ana fue también secretaria de Seguridad de General Rodríguez. Y bueno, tanto con Ana como con Nahuel venimos trabajando codo a codo, cada uno de su función. Así que bueno, si les parece empezamos. El honor es nuestro, Es compartido, el mío también. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo primero, que es la desfederalización, ¿no? O sea, cómo llega esta temática a la provincia. Como todos saben, la ley 23.737 es una ley de competencia federal. Sí, siempre lo fue. Allá por el año 2005, por impulso del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, y en concordancia, por supuesto, con el Poder Ejecutivo Nacional, se creó la ley 26.052, ¿sí? A la cual la provincia de Buenos Aires, esta es una ley nacional, y nuestra provincia de Buenos Aires adhirió a esta legislación a través de la ley 13.392. Yo acá tengo las diapositivas que quería pasar como guía para ustedes. Después se las puedo mandar por mail si quieren, como para tener un esquema de los temas que vamos a hablar hoy. Como les decía, en el año 2005 nuestra provincia adhirió a esta ley 23.737, pero no por todos los delitos, ¿sí?
Los delitos por los cuales la justicia ordinaria es competente, bueno, es el comercio propiamente dicho de estupefacientes, la entrega, el suministro, la facilitación, la siembra, cuyo fin tiene el consumo personal, y la tenencia para consumo personal. ¿Sí? Parece fácil, ¿sí? Pero no lo es, porque cada caso en particular tiene sus características y muchas veces se generan contiendas de competencia entre los juzgados federales y nuestros juzgados. Pero bueno, quiero traer a colación el debate que se realizó en la Cámara de Diputados de la provincia. En su momento el ministro de Justicia, al comparecer al debate de la comisión, dijo esto: el consumo o tráfico de drogas provoca más del 60% de los delitos que se cometen en la provincia. Más del 50% de los detenidos de la franja de 18 a 26 años tiene o tuvo compromiso con las drogas. Así, el combate del narcotráfico es una cuestión de Estado. Por eso yo decía también que la provincia fue de alguna manera la que impulsó esta desfederalización, ¿no?, de los estupefacientes. A su vez, el subsecretario de Seguridad de ese entonces aclaró que no se trataba de una crítica a la justicia federal, pero que los juzgados federales se han visto obligados a investigar grandes operaciones de narcotráfico, cargamentos de drogas y lavado de dinero, pero no la pequeña distribución de estupefacientes que día a día se produce en cada barrio y es el que más daño nos hace. Bueno, después hablando un poco de estadísticas, 28 juzgados federales son los que están situados en nuestro territorio y alrededor de 60 fiscales. En su momento había aproximadamente 500 fiscales provinciales. Entonces, de lo que se hablaba era que también, bueno, había más recursos humanos para combatir lo que era el narcomenudeo por parte de la justicia ordinaria, y la justicia federal investigaba los delitos más complejos, más importantes, ¿no?, de mayor envergadura. Si tienen alguna duda, pregunten. Después, bueno, con respecto a la competencia, como les decía antes, parece fácil, porque uno dice, bueno, entonces cuando es comercio, tenencia, es provincia, no. Puede haber una tenencia de estupefacientes de competencia federal y una tenencia de estupefacientes de competencia ordinaria. Hay cierta jurisprudencia que nos aproxima un poco, que nos da una idea de la competencia. Por ejemplo, cuando es al menudeo, ¿sí?, cuando, como se dice que es al menudeo la venta de drogas, y estamos hablando de una venta, no quiero decir chica, pero digo en comparación, o sea, no estamos hablando de un cargamento de estupefacientes, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad determinada de envoltorios, quizás. Es todo muy relativo, insisto, es una cuestión también de sentido común y de analizar cada caso en concreto. Y también se habla del último eslabón de la cadena de comercialización. Fíjense lo que dijo la Corte Nacional en Maceroni en el año 2022, hace poquito, en un conflicto de competencia originado en una causa instruida por infracción de esta ley. Resolvió que debía continuar la justicia ordinaria y no la federal. Si recordó que la ley 26.052 modificó sustancialmente la competencia para algunas de las conductas típicas de la ley especial, de la ley de estupefacientes. Indicó también, esto es interesante, que la intervención del Foro Federal es prioritaria en la materia, pero a su vez señaló que quedan afuera de ella los hechos puntuales que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización, lo que mencionaba recién. Con lo cual, ese último eslabón es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, con principal fundamento en la inmediatez con la que puede actuar en estos casos la justicia local en nuestro país. En el año 2007, bueno, este es anterior, había otro fallo de la Corte, ¿sí?, Constante Ramón. Este fallo habla más que nada de las agravantes, ¿sí?, del artículo 11 de la ley, que, bueno, son las que agravan las figuras básicas, ¿no?, del artículo 5º y del artículo 14. Se originó una contienda de competencia, diciendo que si era una figura agravada, le correspondía al federal intervenir. Bueno, la Corte acá aclaró que no, por supuesto. Yo coincido con esa opinión, ya que, por ejemplo, se agrava cuando son más de 3 personas organizadas para cometer el delito, por ejemplo. Y esa circunstancia no modifica la figura típica básica del comercio de estupefacientes o de la tenencia con fines, ¿sí? O sea, no es un delito nuevo, digamos. Y por último, también en el año 2022, la Corte en Canal Cintia habló también de que
por esta cuestión de competencia. Bueno, en este caso se investigaba el delito de siembra. Sí, siembra y cultivo de marihuana. La Corte resolvió que la Justicia Federal debía conocer en la causa. Tuvo en cuenta que la intervención del foro de excepción es prioritaria, lo vuelven a remarcar acá, en la materia, y que de la investigación realizada podía inferirse que el hecho excedería la mera comercialización de estupefacientes al consumidor final, dado que los imputados serían vendedores y proveedores de sustancias prohibidas que luego comercializarían otras personas. Bueno, estas son las pautas más importantes, quizás, que uno tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar la competencia, es decir, si uno debe continuar con la causa o no. Si último eslabón de la cadena de comercialización, si la ventas al menudeo, perdón. Si los imputados, además de vender, proveen estupefacientes. Y por supuesto, si estamos hablando de una organización, ¿sí?, que comercializa en otras provincias, bueno, ahí está claro que es federal, ¿sí? Nos ha pasado, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado de empezar a investigar a una organización que nosotros entendemos que vende al menudeo en un barrio de Rodríguez o de Moreno, y después conocemos los allanamientos, nos encontramos con algo mucho más importante. Nos ha pasado con la abuela Moreno, con acá también Rodríguez, y bueno, en ese caso se hacen las tareas preliminares urgentes, digamos, que son la indagatoria, y eventualmente el pedido de detención, y inmediatamente el pase a la Justicia Federal, ¿no? En este territorio, en lo que es General Rodríguez, interviene el Juzgado Federal de Mercedes, y en lo que es Moreno, los juzgados federales de Morón, ¿sí? Por último, para no hablar solamente de la Corte, hay un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, Cámara Ordinaria, no la Federal. También en una contienda de competencia, hablan de que los parámetros para evaluar la etapa de la cadena del tráfico que se está investigando y la competencia para ello es que la sustancia se encuentre no fraccionada, por ejemplo. Esto es muy importante. Fraccionada en dosis destinadas para el consumo, siendo de competencia local la así dispuesta para la venta directa al consumo, en tanto las que se encuentren en forma de bloque, por ejemplo el ladrillo de marihuana o el pan de cocaína, en tanto las que se encuentren en forma de bloque para su posterior fraccionamiento les corresponderá su intervención a la Justicia Federal. Acá tenemos otra pauta importante a tener en cuenta. Cuando la Corte hablaba en su momento también de que la intervención federal era prioritaria en la materia, fíjense que en el año 2019 el Congreso Nacional promulgó la Ley 27.502, modificatoria también de la Ley de Estupefacientes, en donde introduce una nueva herramienta para la interacción de los jueces federales y provinciales, ¿no? ¿Y qué dice esta ley? Es importante que cuando se genere un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia federal, y se trabe la competencia y vaya a la Corte para que se resuelva esta cuestión, tiene que seguir la causa de la justicia federal, ¿sí? Y bueno, después, en caso de que la Corte entienda de que es la justicia ordinaria la que tiene que continuar con la investigación, se devolverán las actuaciones en el estado procesal en que se encuentran. ¿Alguna duda respecto de la contienda de competencia entre federal y ordinaria? Si nadie quiere hacer ninguna pregunta, pasamos al siguiente tema. Otra cosa importante. Cuando salió la ley 26.052, fue una ley nacional que no fue de adhesión obligatoria para las provincias, ¿sí? No solo por una cuestión constitucional y de independencia de las provincias, sino por una cuestión de sentido común también. Ustedes imagínense lo complejo que es investigar el narcotráfico, ¿sí? Ya de por sí es un delito complejo. Son, mejor dicho, delitos complejos. No todas las provincias viven la realidad que vive Buenos Aires, y no todas las provincias tienen los recursos económicos y humanos que tiene Buenos Aires. Con lo cual hay muchas provincias del interior que nunca les interesó adherir a esta ley. Claro, de hecho, es el día de hoy que la mayoría de las provincias, digamos, sus justicias ordinarias no investigan el narcotráfico, interviene directamente el Juego Federal, fíjense. Bueno, la primera provincia en adherir fue la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, en diciembre, fuimos la primera provincia en adherir a la ley. Después le siguió Córdoba recién en el año 2012, Salta en el año 2014, Chaco y Formosa en el 2015, Entre Ríos en el 2018 junto con Santiago del Estero, y recién en el 2019 la ciudad autónoma, mejor dicho, de Buenos Aires.
Así que son pocas las jurisdicciones que adhirieron a la ley. Bueno, hay que ver si con el paso del tiempo se toman otras decisiones de política criminal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son estadísticas del territorio y de la creación de la UFI 12. ¿Sí? Como muchos de los que están acá sabrán, el doctor Lucas Ollanarte es fiscal general, ¿sí?, de Moreno General Rodríguez, desde el año 2016, si mal no recuerdo, y hasta el año 2019, en este departamento judicial funcionaba lo que era una ayudantía fiscal, ¿sí?, de estupefacientes, que investigaba además algunos delitos conexos a la trata de personas y otras figuras. En noviembre del 2019, el doctor Ollanarte decidió darle quizás un mayor impulso, ¿sí?, a la lucha contra el narcotráfico en el distrito, creando la UFI 12, una fiscalía, ¿sí?, propiamente dicha, especializada en la materia, que actualmente está a cargo del doctor Leandro Benticelli. Quizás algunos lo conocen. Bueno, hablando un poco de números de ambos municipios, hay que tener en cuenta que Moreno tiene una cantidad de habitantes aproximada de 600.000 habitantes, ¿sí?, y son 184 kilómetros cuadrados contra 130.000 que tiene Rodríguez y 360 kilómetros cuadrados, ¿no?, para entender un poco las estadísticas. Fíjense, el año pasado tuvimos en la Fiscalía 2.395 causas ingresadas en todo el 2022. Hicimos un total de 103 allanamientos y hubo un total de 108 personas detenidas. Esos son más o menos los números que manejamos el año pasado, ¿sí? No tengo acá los números anteriores del 2021 y del 2020, pero les aseguro que hay una línea, digamos, no un crecimiento exponencial de casos, pero sí en la calidad investigativa. O sea, a lo que voy es que se nota la creación de la UFI 12 en comparación cuando éramos una ayudantía. Obviamente hay un fiscal, hay más funcionarios, ¿sí? Nosotros tratamos de capacitarnos también en el tema, ir a charlas. Y esto también se ve en el trabajo, ¿sí?, en las estadísticas internas, ¿no? Más investigaciones. Bueno, también cabe destacar que en lo que es esta materia de lucha contra el narcotráfico, nosotros trabajamos no solo con la policía bonaerense, sino también con las demás fuerzas, ¿no? Policía Federal, Gendarmería, con todas las fuerzas disponibles. Bueno, ahora vamos a tocar un poquito el tema de los delitos. Sí, acá tenemos para hablar semanas, meses. Voy a tratar de ir a lo más importante, ¿sí?, para que les dé una idea importante, ¿no?, de esto. Tenencia para consumo personal y tenencia simple de estupefaciente. Son dos delitos que están en el artículo 14 de la ley. Pero ¿cuál es la diferencia? En realidad no hay, o sea, la ley no nos da un límite fijado taxativamente. No nos dice, bueno, cuando es más de 50 gramos es tenencia simple, cuando es menos de 50 gramos es tenencia para consumo. No, la verdad es que uno tiene que analizar los casos a medida que le van llegando, y cada caso en particular tiene circunstancias particulares, ¿sí? Se habla de que, o mejor dicho, la jurisprudencia habla de que estamos frente a una figura residual cuando hablamos de tenencia simple. ¿Sí? ¿Qué significa figura residual? Cuando hay dudas acerca de si la finalidad de esa tenencia era para consumo personal o si era para vender, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de esos fallos, ¿sí? Con respecto a lo que es la tenencia para consumo personal, bueno, el principio más importante que uno tiene que tener en cuenta es el principio de reserva, ¿no? Artículo 19 de la Constitución Nacional. Porque básicamente establece que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. Bueno, es decir, en el ámbito privado podemos decir que la tenencia para consumo personal no es una figura punible, ¿sí? O sea, está claro. La Corte habla también de eso, ahora también vamos a hablar de eso. Si bien la ley no lo aclara en el artículo 14, no es que hay un párrafo que dice en el ámbito no. Eso nos lo dijo nuestra Corte con la jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que este delito,
a nivel departamental, y por una decisión del doctor Ollanarte, no es un delito que se investigue o que se profundice, ¿sí? La verdad que el objetivo del doctor Ollanarte y de los funcionarios que trabajamos en la UFIOSE es proteger a los más vulnerables e investigar a los que realmente venden drogas en los barrios, ¿sí? La verdad que no nos queremos quedar con los consumidores. Bueno, hay un montón de fallos de la Corte sobre la tenencia para consumo personal. Me parece que hay tres que son los más importantes. Ya sé que hay más nuevos, pero me parece que estos son los más importantes para entender también, y esto no tiene que ver con el derecho, tiene que ver también con cómo avanza nuestra sociedad, ¿no? No es lo mismo, la sociedad no es la misma que en el año 86 que lo que es ahora. Obviamente cambian un montón de cuestiones. Fíjense lo que dijo, mejor dicho, la Corte en Bastarrica en el año 86. Lo más importante, analizando un caso de tenencia para consumo personal, ¿sí? El alto tribunal manifestó que no basta la posibilidad que una conducta trascienda la esfera privada para ser incriminada, sino que es necesaria la existencia de un peligro para la salud pública. ¿Sí? Debe distinguirse entre la ética privada reservada por la Constitución al juicio de Dios y la ética colectiva referida a bienes e intereses de terceros. ¿Sí? Ya en ese entonces se estaba discutiendo esta figura de tenencia para consumo personal. Después tenemos Montalvo, ¿sí? 4 años después, en el año 90, en donde la Corte alude al bien jurídico tutelado, que es la salud pública, que fue modificado con posterioridad con otro pronunciamiento de la Corte, bueno, perdón, Montalvo, ahí estaba leyendo mal. Y finalmente tenemos a Arriola en el año 2019, que lo habrán estudiado todos, creo, los que están acá, que es la jurisprudencia que sirve de guía para hoy, ¿no? Donde la Corte se pronunció por la inconstitucionalidad en el castigo de una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado, ¿sí? Concretamente, lo que hablábamos recién del principio de reserva. Quiero destacar el voto del doctor Lorenzetti en ese momento, que afirmó que no se trata solo del respeto de las acciones privadas, perdón, de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano de tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. ¿De acuerdo? Eso es lo que piensa la Corte sobre la tenencia para consumo personal. Cuando hablamos del ámbito privado, decimos adentro de un dormitorio, por ejemplo. Por ejemplo, o adentro adentro de un auto. Sí, por ejemplo. Sí. A ver, como decía recién, no es que hay un límite taxativo que, o sea, es mucho de análisis del caso en concreto y de sentido común. Digamos, el ámbito privado es un concepto muy amplio, ¿sí? Pero bueno, puede ser adentro de un automóvil, adentro de un domicilio, por ejemplo, sí. Exacto, o sea, está claro que sí. En el fraccionamiento está bien que hablamos de fraccionar algo grande, pero en este caso... No necesariamente algo grande. El muchacho que lleva, ejemplo, el famoso papelito envuelto así, el famoso porro. Bueno, a mí me llaman continuamente personas que identifican en la vía pública con un cigarrillo de marihuana. Eso o sea, está claro, me parece que es consumo personal. Pero por una cuestión de sentido común, digo, Claro, por eso. nadie puede pensar de que hay con un cigarrillo de marihuana en la vía pública que quiere venderlo. Me parece que, nada, o sea, es mi opinión. Pero, salvo que haya otro elemento, que haya una investigación previa que se indica a esa persona, digamos, pero si es un hecho flagrante, me parece que no hay mucha discusión. Pero bueno, el ámbito privado sí es un concepto muy amplio, puede ser un automóvil, un domicilio, por ejemplo, ¿no? Les decía, con respecto a la tenencia simple, se hablaba de figura residual. Bueno, acá encontré un fallo de un tribunal oral en lo criminal federal de Santa Fe, que voy a leer brevemente un pasaje de este fallo. Dice: la cantidad de estupefacientes poseída por el imputado no resulta escasa. Ello hace que se descarte la hipótesis típica del artículo 14, segundo párrafo, la tenencia para consumo, compatible con un consumo personal. Asimismo, la ausencia de indicios graves, serios y concordantes nos impide vincular
su conducta con actividades propias del tráfico de estupefacientes. O sea, no tenían elementos tampoco para decir vende. Bueno, a eso se refiere figura residual, ¿sí? En nuestros tribunales cuando hablan de figura residual, ¿eh? Dice, la circunstancia de que los hechos juzgados no encuadren en los tipos penales antes referidos no implica que deban quedar desincriminados, toda vez que el sistema de la ley 23737 ha colocado a la tenencia simple de estupefacientes como figura residual a la que debe recurrirse en casos como el presente. Es un claro ejemplo de lo que es este delito. Bueno, después tenemos las dos figuras también que más se ven, diría más que tenencia simple, es el comercio de estupefacientes y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ¿no? Que son dos delitos de los más graves de la ley. Tengan en cuenta que tienen escalas penales que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión, en el caso de las figuras básicas. Decimos que el comercio de estupefacientes es el acto de venta propiamente dicho, ¿sí? Cuando una persona le entrega un estupefaciente a otra persona a título oneroso. Con respecto al bien jurídico tutelado, en general, la ley 2377 lo que intenta proteger es la salud pública, ¿sí? Así que el bien jurídico tutelado es uno solo. Y estamos hablando en general de delitos, acá me meto un poquito con la parte dogmática del derecho penal, estamos hablando en general de delitos de peligro abstracto, ¿sí? Es decir, son delitos de peligro que no generan un peligro concreto, digamos, ¿no? Sino en abstracto, que es la salud pública. Bueno, en la escala penal, bueno, la diferencia entre comercio y tenencia con fines está clara. El comercio es el acto de venta y la tenencia es una persona que detenta estupefacientes y que se comprueba que los tenía con el fin de venderlos, ¿sí? Acá existe lo que es una relación posesoria y la ultra intención, de una comercialización futura. Así también se ha dicho en diversos tribunales de nuestro país, ¿sí? Ahora bien, vuelvo a repetir como dije al principio, parece fácil decir, bueno, listo, a ver, probemos la relación posesoria. A veces no es tan sencillo, ¿sí? Les voy a contar un caso que me pasó hace 48 horas, que hoy le dije a mis compañeros, lo voy a contar en la charla. Bien, ¿sí? en Moreno, me llaman por una persona de que, bueno, tenía 15 envoltorios de cocaína, eran 1,2 gramos creo que era. Bueno, pero ¿qué pasa? Era 1 gramo y pico, pero 15 envoltorios. Claro. ¿Sí? Tenía algo de dinero en efectivo y tenía un teléfono celular. Bueno, entonces lo consulté con el fiscal y decidimos iniciar una acusación por tenencia con fines, ¿sí? Era un hecho flagrante, o sea, no teníamos investigación previa, no estaban sindicadas las personas, pero potencialmente nosotros creímos que estaba probada, digamos, de manera preliminar, ¿sí? Esta ultra intención. Bueno, por supuesto, les pedimos la detención a los dos, les pedimos también autorización a la juez de garantías para abrir el teléfono, ¿sí? Una medida que después vamos a tocar esos temas también. Y bueno, el órgano jurisdiccional decidió bajarlo a tenencia simple, ¿sí? Y les dio la libertad. Y es totalmente respetable. O sea, a ver, esto es una discusión, estos derechos no son ciencias exactas. Digo, la Fiscalía puede tener una opinión, ¿sí? Y los juzgados otra, y está perfecto que sea así, es así el sistema, ¿sí? Yo creo que hubiera sido distinto si hubiera existido una investigación previa, ¿no? Claro. Pero acá con esos elementos tan básicos, a veces es difícil también sustentar una acusación fiscal. Pero bueno, les quería contar el ejemplo para que entiendan, también cuando hablamos de fraccionamiento, digo, adelante. No, terminé. Simplemente quería agregar de que el pesaje es importante, sí, pero también el fraccionamiento. Acá tenemos 1,2 gramos nada más. Uno dice, o sea, no, pero eran 15 envoltorios. Muchas veces también cortan los estupefacientes, ¿sí? Cambia la calidad de lo que es. Claro. No, quería consultarle. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo
decían ustedes, digamos, la investigación, porque una cosa es tener, digamos, la denuncia por flagrancia, que es en el momento del acto, pero, o sea, si no, ¿cómo determinan que es para comercialización? O sea, ¿qué pruebas se toman en concreto? En este caso en concreto, o sea, a ver, por eso no me quiero adelantar porque ahora voy a un tema que es cómo llegar a un encuadre jurídico adecuado, ¿sí? Y ahí voy a tratar de explicar qué es lo que tomamos en cuenta nosotros para calificar los hechos, ¿sí? Acá ya hay una pista, que es el fraccionamiento de la sustancia, porque, supongamos, te doy un ejemplo, si a mí me hubieran llamado y me hubieran dicho que tenía un solo envoltorio de cocaína, de 1,2 gramos, incluso o sea, podía pensar que era para consumo personal, ¿sí? Ahora, cuando me dicen que son 15 los envoltorios, bueno, además, no sé, por ejemplo, tenían, en este caso, un arma de fuego, y se quisieron darle a la fuga. Bueno, ahí tenés un peligro procesal, ¿sí? Que es el peligro de fuga, que te habilita una aprehensión de urgencia, por ejemplo, que no tiene que ver con esta ley en particular, ¿no? Pero digo, ahí ya tenés elementos que te habilitan a una aprehensión de urgencia. Y potencialmente te podés encontrar, si la jueza o el juez interviniente te autoriza la apertura telefónica, te podés encontrar con mensajes de venta, por ejemplo, ¿sí? Y con, bueno, en realidad sí lo permitieron, pero desde vagos bajaron la calificación, cortando así toda posibilidad del Ministerio Público Fiscal de poder probar su hipótesis. Pero insisto, esto es una discusión, nadie tiene la razón acá, ¿sí? Porque nosotros con el fiscal estamos convencidos de lo que estamos haciendo, como lo hacemos siempre. Pero la jueza también tiene su criterio. O sea, no. Y está perfecto que es así. Igual hay posibilidad de acumular más pruebas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y una posible investigación. Por supuesto. Por supuesto. Si después, eventualmente. En jurisdiccionarios, ya se, claro, efectivamente las acciones que hay que tomarse en el momento, no sé, y se da con lo que se tiene. Después, bueno, por supuesto. No, eventualmente, si el día de mañana da resultado positivo en la apertura telefónica, claro, se evaluará un periodo de detención, no sé, lo que corresponda. Así que ahora cuando pasemos al próximo tema, te contesto lo que me preguntaste recién. ¿Dónde quedamos? Bueno, acá hay un fallo de la Cámara Federal de Casación Nacional, de Casación Penal, mejor dicho. Fíjese, con respecto a la tenencia con fines, ¿sí? Fíjese lo que dijo la Cámara de Casación en Castillo Estela, lo tengo acá el año 2008. ¿Usted estaba acá, doctor? Porque el doctor también es juez de Casación Federal. Bueno, acá en el fallo Castillo, la casación, a fin de encuadrar el hecho en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, hay que prestar atención a la significativa cantidad de material estupefaciente secuestrado, su alto grado de pureza, lo que sugirió su estiramiento y fraccionamiento en dosis compatibles con la finalidad mencionada, o sea, con la finalidad de venta, y la forma en la que se hallaba dispuesta al momento del allanamiento, fraccionada en bolsitas y en un trozo compacto. ¿Sí? Bueno, más claro, imposible. ¿Sí? A veces los casos son claros, a veces no, es así. A lo que sumaron la existencia de una balanza de precisión con vestigios de cocaína. La justicia del postre. ¿Sí? Balanza de precisión, vestigios de cocaína. Por ejemplo, recortes de nylon. Bueno, a ver. No quiero decir condenado, pero hay elementos suficientes como para avanzar con una acusación. La agenda de la visita de luz. Claro, tal cual. Bueno, también, obvio, por supuesto, obvio. Después quiero hablar un poquito del delito de guarda de semillas. Guarda de semillas, acuérdense que dijimos que solamente es de competencia provincial cuando su fin es el consumo personal. Ahora, ¿cuándo es para consumo personal y cuándo es para vender? ¿Sí? Eso también es complicado de determinar. Pero lo importante de la figura, ya sea que sea para consumo personal o sea para después comercializar el producto, es que las semillas sean utilizables, dice el artículo 5º de la ley. Creo que es el inciso C. La terminología utilizables habla también
del poder germinativo que deben tener las semillas. Si el poder germinativo significa qué porcentajes de probabilidad de que surja una planta de cannabis de esa semilla, ¿sí? Bueno, eso se puede determinar por una pericia química, ¿sí? Que ahora después vamos a hablar también de este tema. Hay un fallo, yo no les quiero aburrir con tanto fallo, pero es importante conocer lo que piensa nuestra Corte Suprema, ¿no? Y lo que pensó a lo largo de los años respecto a esto. Porque sirve también de guía. A veces no alcanza con la letra de la ley. Hace falta también que los jueces se pronuncien al respecto para poder interpretar correctamente la ley. Fíjense lo que dijo la Corte en Dianetti, hablando de este delito de guarda de semillas. Dice, constituye un delito de peligro abstracto, lo que hablábamos, que se consuma con el hecho de sembrar o cultivar plantas o guardar semillas utilizables para producir estupefacientes, sin la pertinente autorización. O sea, primero, uno de los elementos típicos debe ser la falta de autorización. ¿Sí? Porque bueno, hoy el que tiene autorización, por ejemplo, por supuesto puede hacerlo. Ello sí, pues el término utilizable que emplea la norma revela que se ha querido desvincular la acción de un resultado concreto. De manera que, en ausencia de autorización, basta que las plantas o semillas puedan ser eventualmente producidas para producir estupefacientes, sin que quepa separar el término utilizables de la locución para producir, pues esta concierne la idoneidad de las plantas o semillas y no la finalidad de la siembra o cultivo. Te voy a contar un caso que tuve acá en Rodríguez, no sé si te acordás. Eugenia es funcionaria de la UFI10 de acá Rodríguez, yo era secretario en su momento de la UFI10 y trabajábamos juntos en algunos casos de drogas. Tuvimos un caso en el año 2020 en donde, bueno, fuimos a hacer un allanamiento porque sospechábamos que las personas que vivían ahí comercializaban estupefacientes. Bueno, no encontramos estupefacientes, lo que encontramos fue un frasco con 135 semillas. Era la primera vez que nos pasaba. Que ahí nos pusimos a estudiar bien, a ver cómo era el tema. Y bueno, efectivamente, le pedimos la detención por este delito, pero no con el fin de consumo personal, no, por supuesto. Y le pedimos a la juez de garantías la incompetencia, ¿sí? Para que siga atendiendo el juzgado federal. El juzgado federal nos contestó de que no iba a intervenir en la causa hasta tanto no hubiera una pericia química que determinara el poder germinativo de las semillas. Ahí nos dimos por estos fallos de acá. Al hacer la pericia química se constató que estas semillas tenían un 60% de probabilidades de germinar, bueno, y ahí finalmente se terminó quedando el juzgado federal, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta esto, es decir, sí o sí hay que determinar el poder germinativo de las semillas y el sujeto no tiene que tener autorización para la siembra. Bueno, y finalmente, con respecto a este delito, algunos tribunales federales consideraron que el delito de guarda de semillas es un acto preparatorio del injusto del tráfico. Yo la verdad que no coincido con esto, ¿sí? En primer lugar porque la mayoría de los actos preparatorios no son punibles, ¿sí? Y aparte, la acción que se intenta sancionar en este delito no tiene nada que ver con el comercio de estupefacientes. Pero bueno, es una opinión personal. Pero hay algunos tribunales federales que piensan de que es un acto preparatorio del tráfico de estupefacientes. Bueno, acá vos me preguntabas. Parámetros para establecer un encuadre jurídico adecuado en la etapa preparatoria. ¿Qué es la etapa preparatoria? La etapa de instrucción, ¿sí? Es la etapa preparatoria para el juicio. A eso me refiero con etapa preparatoria. Para mí lo más importante, ¿sí? Primero es el test orientativo. ¿Sí? ¿Saben lo que es el test orientativo? Es un test preliminar que hace la policía sobre las sustancias incautadas que, reitero, en forma preliminar nos daría un resultado positivo respecto a cocaína o a marihuana. ¿Sí? Utilizan un reactivo químico, que creo que los tiene Gendarmería Nacional, acá en Argentina, y la Federal creo que tiene también. Utilizan una porción ínfima luego de pesar el material que se secuestró. Esto se hace siempre en todos los casos de estupefacientes, ¿sí? Siempre se hace. Y si, por ejemplo, en el caso de la marihuana, si arroja un color rojizo, bueno, es indicativo de que se trataría de cannabis sativa. Si da un color turquesa,
en principio se trataría de cocaína. En principio. Nos ha pasado también que después al hacer la química era negativo de cocaína. ¿Sí? Pasa muchas veces que cuando la cocaína está muy cortada con otra sustancia, por ejemplo bicarbonato, pasa que el color turquesa no llega a aflorar del todo. Entonces ahí quedan dudas. Bueno, es un verdadero problema. Porque sin droga no hay delito. ¿No? Claro. O sea, ya está claro. Y junto con el test orientativo, y mucho más importante todavía, la pericia química. ¿Sí? Ahí sí, no hay dudas. ¿Sí? La pericia química que se realiza con Gendarmería Nacional en la sede, bueno, por lo menos nosotros en este departamento judicial, la hacemos con la sede en que está en Mercedes. Si la pericia química dice que estamos en presencia de marihuana o de cocaína, ya no quedan dudas. Es un resultado científico, sí, certero, 100%. También en la pericia química, lo que nos va a decir es el grado de pureza. ¿Sí? Si es cocaína pura, por ejemplo, o si hay otras sustancias. ¿Y qué tipo de sustancias hay? Si cafeína, bicarbonato de sodio, etc. Así que eso es de lo más importante, test orientativo y pericia química para empezar a hablar, ¿sí?, de delitos. Una vez que tenemos eso, bueno, después para determinar si estamos frente a una tenencia simple o una tenencia con fines de comercialización, ver si existe una investigación previa, ¿sí?, o es un hecho flagrante, ¿sí?, como el que me tocó a mí hace 2 días que acabo de contar. Ahí no había una investigación previa, es decir, la policía estaba recorriendo la jurisdicción, se topó con una persona en la vía pública y al requisarlos de urgencia, vieron con estas sustancias. En cambio, en una investigación previa, vos eventualmente podés contar con testimonios del personal policial que hizo tareas encubiertas en el barrio, por ejemplo. ¿Sí? De videofilmaciones. Es decir, por ejemplo, el presunto imputado filmado realizando movimientos compatibles con la venta de estupefacientes. ¿Sí? Por ejemplo, pasamanos. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenés otros elementos como para avanzar con una tenencia con fines de comercialización y no con una tenencia simple del artículo 14. Cantidad y calidad del material secuestrado, lo que hablábamos recién. Sí, eso también. Si vos no tenés tantos envoltorios, por ejemplo, no sé, digo, por dar un número, 5 o 6 envoltorios, y esos envoltorios están cortados, ¿sí? O sea, no es cocaína pura, tiene, no sé, bicarbonato, ahí ya tenés un elemento más como para pensar, ¿sí?, de que fue rebajado el material, ¿sí?, para su venta, y obviamente fraccionado. También son elementos que hay que tener en cuenta. Y por supuesto la cantidad de dosis, ¿sí?, el fraccionamiento es primordial, ¿sí? Porque a veces, no sé, aunque no tengas una investigación previa, por ejemplo, pero vos te topás con un hecho flagrante en la vía pública y agarrás a una persona con 300 envoltorios de cocaína, bueno, para consumo personal lo es. ¿Sí? Doctor, 15 también. Sí, no. Por eso. Bien pura, ¿sabes qué? Sí, A menos que tenga para 15 días. Sí, por eso. Bueno, por eso con el fiscal tomamos esta decisión en el caso en particular. Digo, no es. Es algo muy difícil de determinar. No es tan sencillo. O sea, a nosotros también nos parece que 15 es un número que te permite por lo menos sospechar, ¿sí?, de la comisión de ese delito. Con respecto a lo que hablaba hace un ratito de la autorización para plantar. Sí. ¿Estaríamos hablando del ReproCan? ¿Cómo, perdón? Del ReproCan. No me acuerdo ahora cuáles son los organismos, no sé si me ayudan ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de los organismos? No, le estoy dando a Nahuel y a Ana. De los organismos que autorizan a la siembra de cannabis. Con uso medicinal. Sí, hoy en día el ReproCan es el organismo del Ministerio de Salud de la Nación. Es interesante también lo que está pasando con eso, porque claro, en realidad, me parece que es procedimentalmente algo hecho con buenas intenciones, porque además había una necesidad concreta de claro, un sector de la población vinculado a los usos medicinales. La realidad es que es una forma también de despenalizar a la clase media. Claro, porque totalmente. la clase media es la que va y se anota en el ReproCan y está asesorada Esa la clase media o alta, digamos, no los sectores más bajos. Para poder hacer con la receta de mamá cultiva
las gotitas de cannabis, Ah. en lo cual mi hija, gracias a Dios, dejó de tomar semejante cantidad de drogas que le daban los psiquiatras. Claro. Entonces, bueno, cada vez que pasaba un helicóptero por arriba de mi casa, yo estaba desesperada, porque digo, ya veo que me meten presa. Pero claro, hay una planta puesta ahí. Yo creo que ahí hay un deber, digamos, la verdad que no estoy totalmente informado sobre la situación, pero algunas cosas que me han contado, por ejemplo, es que es muchísimo más alta la cantidad de gente que se está anotando en el reprograma que la Claro. gente que está inscrita en determinadas cuestiones vinculadas a usos medicinales de. Claro. Después entraría otro debate, que es, bueno, ¿qué pasa con quienes hacen, digamos, no es uso medicinal, sino uso recreativo, que también está en la esfera? Claro, obvio. Y ahí entraría otro debate, digamos, que es hasta dónde esa comercialización mínima sirve. Hay que controlar a usar eso para otras. Yo creo que si ella me da, al final lo voy a dejar, pero tengo que buscar el papel de la autorización de la psiquiatra. Sí. Es más, hasta me dijo, usted hace un montón de pacientes para pasarle. No, yo hago para mi hija nada más, no vendo esto. Bueno, nosotros tuvimos voy a contar otro caso. Estábamos con vos. Tuvimos otro caso acá en Rodríguez, acá cerca, de un hombre que, bueno, teníamos investigación previa, movimientos compatibles. Bueno, encontramos bastante cantidad de marihuana fraccionada y en flores y demás. Pero además tenía un montón de aceite de cannabis. De cannabis. Un montón, ¿eh? Un montón. Cremas, un montón. En Villa de Gochea fue. Fue acá a 20 cuadras. Fuiste, bueno, acá a 20 cuadras. Tenía un montón de aceite De cannabis. crema de cannabis. Sí. Terminaron en un instituto terapéutico. Porque terminaron probando realmente de que la utilizaban para eso, ¿no? Entonces, acá hay un tema que es el reprograma no habilita la comercialización. Bueno, por eso, ¿no? Ahí está. Por supuesto. Pero de los hechos, lo que está ocurriendo, Obvio. que bueno, es un problema, a la vez evidentemente, es decir, por ejemplo, todas estas cremas de cannabis, el aceite de cannabis medicinal, cada vez hay más gente que lo consume, Sí, obvio. o el cannabis para dormir, las gotas, cada vez hay más gente que lo consume y eso hace que obviamente la gente salga a comprarlo. Exacto. Igual ahí ¿Hasta dónde esa el causa, Estado puede seguir? Nico, yo me acuerdo, perdón, te interrumpo. Nahuel, yo me acuerdo, había un mix, porque era un padre con un hijo. Por eso, sí, sí. Entonces, Sí. el hijo lo tenía como recreativo. Claro, el padre lo hacía. Exacto. También. A ver, quiero aclarar algo. Y el papá claramente le justificó, porque aparte tenía cuartos de producción, porque también está ese proceso, ¿no? El tema de la producción de alimentos, de la situación también, Sí. ¿no? Y entonces vimos que estaba el cuarto todo laminado, con las luces, las plantas. Sí, es cierto, sí, me acuerdo. Y la verdad que fue interesante ir a eso nuevo que se me generó, digamos, un conocimiento también de esto que decimos, bueno, esto que surge como nuevo en la Claro, sociedad. en la sociedad. ¿No? Pero no creo que una planta sea para tanto lío. Más que nada cuando. No, una planta. No, una planta No, no. no. No, planta, ¿no? Bueno, si pasa el helicóptero. No, tenemos el teléfono de Nico Rapazo, acá, quédate tranquila. No, pero hay que estar. Las chicas acá. No, no es fácil. Primero quiero hacer un breve relato sobre cómo se llegó a la 26.052. Luego de que estuvo a cargo de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Arrañano, él planteó el tema. En el año 2002, Duarte creó lo que llamábamos nosotros la Comisión Arrañano, que fue una comisión para proponer algunas reformas procesales penales y penales de fondo. En esa comisión estaba, bueno, Carlos Arrañán, que era quien la coordinaba, Pedro David, de la Cámara Federal de Casación Penal, Nilda Garré, Margarita Stolbizer, el fiscal federal Julio Fiallo,
Norberto Polanski, el penalista, estaba yo, y no sé si había alguien más, por lo menos nosotros éramos los que trabajamos. Ahí se hizo el proyecto y se mandó a las cámaras ya durante el gobierno de Duarte. No llegó a sancionarse, recién se sancionó, si no me equivoco, en el 2005. Sí, 2005. Sí, Sí, bueno. 2005. Y esa fue la historia de cómo se llegó a esa ley para la desfederalización. En lo demás, bueno, fue como relataste, tuvo la resistencia que tuvo, y creo que por lo menos en 2 lugares ha tenido mucho desarrollo. Uno en la provincia de Buenos Aires, por su intención, y en Salta, que creó organismos especiales, además, sobre todo en la época que fue gobernador. Y supongo que habrán seguido después. Esto para mencionar, para agregar lo que vos señalabas. Qué lujo, pero ¿no? Ahora tener al doctor Cabrera acá contando esto, pero aparte en primera persona, porque participó de... Pero te quiero hacer una pregunta. Vos hiciste una estadística sobre el año 2020, creo. de acá de este territorio, 2022. 2022. Sí. Que hubo 108 detenidos. Sí. Sí, claro. Bueno, es una excelente pregunta, claro, tal cual. Y después te quiero preguntar sobre otra cosa más. Muchos de los dealers, sobre todo barriales, son mujeres que venden en sus casas, de su pequeño kiosco, de su almacencito, ¿no? Y generalmente son mujeres con hijos. Y luego se plantea el tema de la morigeración de la Sí. de la atención. Nos pasa bastante seguido, sí. Sí, en la comercialización. Y Sí. luego se reitera la comercialización desde el lugar en el cual están con atención morigerada. ¿No? Y Bueno, quería saber qué es eso. Y hablando, ya que estamos hablando de condenas, ¿no? ¿Cuáles son los delitos por los que han sido condenados? ¿Es por quinto C, como dealer, digamos, como vendedor al consumidor? ¿O hay otras calificaciones dentro de la misma ley de estupefacientes? Y si hay casos en los cuales, en razón de las condiciones de la persona condenada, se ha aplicado lo que ha existido en algunos casos en la justicia federal de Salta, de Buenos Aires, en la Cámara Federal de Casación Penal incluso, de perforar los mínimos. Bueno, con respecto, primero para no olvidarme, a las mujeres que comercializan estupefacientes y que en general tienen hijos menores, sí, es una realidad. Es una realidad, por lo menos en esta jurisdicción, tanto Moreno como Rodríguez, muchas veces nos topamos con mujeres que comercializan estupefacientes y en general son morigeradas por el 159, creo que es, ¿no? Es vos que sos secretario de fútbol, lo tenés más claro. Directamente por el 159, lo que siempre se trata es que sean morigeradas en un domicilio distinto al que fueron aprendidas, ¿no? Por supuesto. Y en el 99% de los casos es así, Nacho, ¿no? Sí. Siempre... Cuando tienen hijos menores de 5 años, o aunque tengan hijos menores de 5 años, se aplica el 159 y la Cámara, Claro. por no decir siempre, pero... Sí, siempre porque, a ver, así le ponen el 159. Realmente el interés superior del niño. Exacto, claro. Pero Pero en general siempre se ejecuta la medida en lo posible con pulsera electrónica, pero bueno, hay otra realidad también que no hay pulseras
¿sí? Ah, sí. Y una persona que está morigerada por el juez de garantía no puede estar 6 meses esperando a irse a la casa con prisión domiciliaria por una falta del Estado, digamos. Esa es la realidad. Porque si no pierde relevancia y queda abstracta la medida. Pero sí, en general van a otro domicilio, incluso muchas veces fuera de este territorio. Esa es la realidad. Con respecto a las condenas y los delitos, creo que en el 99% de los casos estamos hablando de tenencia con fines, entonces fraccionadas, y muchas veces, cuando esas tenencias con fines se dan en el marco de una investigación previa y a raíz del secuestro de un allanamiento, en general siempre es con copago previo. Nosotros también tratamos de imputarle el acto de comercio en concurso real con la tenencia con fines. Con lo cual, en general, las condenas vienen por ahí. Comercio de estupefacientes del previo y la tenencia con fines de material que se encuentra en la vivienda. La mayoría de los casos. Yo creo que no hay otro delito. Tenencia simple siempre termina con una suposición de cuya prueba, muchas veces archivado por el 56 bis, utilizando algún principio de oportunidad, salvo que es una condena previa, por supuesto. Pero en general son, sí, comercio de estupefacientes y tenencia con fines y cosas fraccionadas. También nos ha pasado, bueno, si no están aburridos, les cuento. Nicolás, ¿qué pasa con los veteranos? Porque yo retomo lo que preguntaba el doctor respecto de cuando están morigerados o morigeradas y que ahí está En general, los sí. veteranos. Nos ha pasado a veces, sí, también nos ha pasado, me he olvidado de eso, perdón, doctor. Nos ha pasado más de una vez, no siempre, pero más de una vez, de que vuelven a la casa y cae una denuncia anónima, por ejemplo, ¿no? De que en tal domicilio se vende y que fulana de tal es la que está comercializando estupefaciente. Entonces decimos, pero ¿cómo se hace 2 meses? Estuvo acá. Y bueno, se hace una nueva investigación, se trata de constatar la veracidad de esto que se está denunciando, y si es así, volvemos a pedir el allanamiento, volvemos a allanar, y ya ahí los jueces de garantía de acá en general no le conceden nuevamente la modificación. En general no. Porque si bien no es una condena previa, digamos, si hay un claro peligro procesal que es de continuar con el delito, digamos, ¿no? ¿Ya sea caso de perforación del mismo? Esas estadísticas, sinceramente, no las tengo, no las hablé con los órganos del juicio, ¿sí? que hoy día siguen siendo Mercedes, todavía Moreno y Rodríguez, no tenemos nuestros tribunales en lo criminal. Ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Así que sinceramente no tengo esa información, ¿sí? De si son condenados a 4 años o más. Sinceramente no la tengo, así que no le quiero mentir. Yo no lo tengo. No, por eso no. Es más federal, no lo vi en la prensa. Claro. Bueno, iba a contar brevemente esto de que hablé al principio, ¿no? De que uno quizás empieza investigando un hecho que es claramente provincial, ¿sí? El 90% de las causas de estupefacientes se inician con una denuncia anónima, ¿sí? O sea telefónica o una persona que pasa por una comisaría y dice acá venden droga y se va. Doctor, sí, justamente esto lo voy a adelantar ahora en la continuación de la exposición, pero lo que quisiera preguntarle es si han aumentado las denuncias a Fiscalía directamente, porque muchos de los vecinos comúnmente por ahí confían de ir a la comisaría. Sí, es así. Entonces, en estos últimos años yo creo que el contacto con la Fiscalía desde ya, ¿no? Que ha favorecido mucho el trabajo de la justicia que se viene realizando durante estos años desde que se instalaron acá en nuestro distrito, pero se ha aumentado la denuncia directa a la Fiscalía por parte del vecino común, sí, que no quiere acercarse al funcionario de turno, que no quiere ir al comisario, que le cambió ya sí. 20 veces durante, por ejemplo, una misma gestión. Entonces, por ahí no llega a tener la confianza con el funcionario público, ¿no? La respuesta es sí, obviamente que aumentó. Nosotros tratamos de que la gente venga directamente a la Fiscalía. Es una herramienta. Y obviamente es mucho mejor si la denuncia se hace directamente en sede judicial, ¿no? Evitando, digamos, al personal policial.
porque bueno, se le da un enfoque más jurídico desde un primer momento. Así que sí, desde la creación del OFI 12, por decisión del doctor Ollanarte, bueno, también esta fiscalía trata de acercarse al vecino, ¿sí? De alguna manera, por distintos medios de comunicación y demás. Entonces yo creo que eso también tuvo un impacto en los vecinos, tanto de Moreno como de Rodríguez, y vienen a la fiscalía. También van a los municipios. Acá tenés a secretario de Seguridad y secretario de Seguridad. Nos han llegado un montón de denuncias de los municipios, ¿sí? Y ellos nos la trasladan inmediatamente a nosotros, ¿sí? Y también la provincia de Buenos Aires tiene una herramienta que es la denuncia ciudadana, ¿sí? que es muy utilizada porque es anónima también. Entonces la gente que no tiene ganas o no tiene el tiempo o no tiene los medios de poder trasladarse hasta la sede de la fiscalía, puede usar ese medio digital, que es apretar un botón, poner un domicilio, que se vende droga, y automáticamente en el momento llega a nuestro sistema directamente. ¿Sí? Con conocimiento, no, creo que por la policía no pasa, ¿no? No, Viene directamente al SIM, ¿no? Entra directamente al SIM. Y no es necesario la ratificación. No, en el marco de drogas no. En el marco de drogas no. Como las otras denuncias, Sí, exactamente. Es una ventaja de la ley, sí, y una ventaja obvia, digamos, por lo que representa denunciar este tipo de delitos, de que son todas denuncias anónimas. Porque, claro, se lo digo porque yo desde chica no he sido me crié en este distrito y antes era como que la justicia era ir a Mercedes. Claro. Lejos. Y hoy en boca de la gente está la palabra la fiscalía. Voy a la fiscalía. Claro, voy a la claro. defensoría. O sea, lo siente cercano, Sí, también con sí. la buena atención, que la cercanía. ¿no? La verdad que todas las semanas Por eso falta de herramientas, viene hasta gente. la misma gente Sí, tiene obvio. la falta de herramientas que tiene la justicia y bueno, pero está bueno que Sí, la verdad que sí. se acorten los intermediarios. ¿no? Sí, por supuesto. No, porque parece que eso también genera eficacia en el paso de la información. No sos un teléfono descompuesto. La redacción, todo. No, claro, tal cual. La cuestión más naturalizada, también más directa, es oficiar en la confianza la Claro, institución o el ámbito por lo cual la persona se siente más segura también Totalmente. en esa acción de tanta sensibilidad como son los casos de droga, ¿no? totalmente. Tu propio barrio, por ahí es tu propio vecino. Entonces esas cuestiones también crean, ¿no es cierto?, ese acercamiento, y lo hemos hecho en el municipio, Sí, tanto sí. Nahuel como yo, de crear este canal de acercamiento, también de confidencialidad y de seguridad, donde el canal directo era con vos, ¿no es cierto?, que Sí, nos ayudó totalmente. muchísimo, y que se oficiaron muchos casos y muchos resultados en los dos distritos en referencia a esto que estamos Sí, hablando. totalmente. No, sí, es así. La verdad que vemos un aumento y es recontra positivo. Aparte el ciudadano tiene miedo a veces. Claro. Entonces, se La siente- confidencialidad, justamente esa cuestión del secreto, de no exponerse, que es lo más importante. El anonimato es lo que te ayuda a iniciar una investigación. Por ahí resultó muy bueno. Exacto. ¿Cómo fue, doctor, la de usted tuvo que ir allá a Puerta de Hierro, recuerda? ¿Dónde? Ese allanamiento grande que empezó por una denuncia muy. Lo quiero contar fuerte. ahora, que Ah. lo de la cocina. Sí. Bueno, justo me sacaste la palabra de la boca. Claro, a veces denuncian en una cocina enfrente y Bueno. el vecino y Que así empezó. Sí, Ajá, bueno, por eso es eso importante. empezó, Claro. eso empezó con una denuncia del municipio de Rodríguez cuando Ana estaba en la Secretaría de Seguridad. siempre está metida Ana en algo. Empezamos investigando Que había sido algunos una domicilios. persona Bueno, que para poner- en concreto, cuando entramos a uno de los domicilios nos juntamos con un laboratorio de cocaína. 120 kilos de cocaína pura, cargamento, Desbarataron lindo, Sí, ¿no? sí. Una pared hueca. una pared hueca, había un mueble que corrió la policía Sí. y había un hueco con una habitación cerrada sin Pero ventana. aparte, era un grupo familiar con niños, Sí. así era, donde en la cocina tenían una especie de mueble, una especie de mini alacena, Sí. donde vos la corrías y detrás tenías un hueco en la pared donde estaban todos los panes. Bueno, ahí se valuó el merced se costó alrededor de $2 millones. Así que imagínense ustedes toda la cocina con todos los elementos, con las prensas. Bueno, Lo aceptó rápido el federal, ¿no? por supuesto. Por supuesto. Lo aceptaron rápido y ya está el juicio, porque me llamó la secretaria del TOF Ah, sí. por los efectos Ah, bien. y le pregunté y ya estaba en juicio.
Recuerdo un cargamento en el 2015, un cargamento. No estaba yo, No estaba. o estaba, pero capaz que fue de federal. Ana, ¿te acordás del cargamento que vino una cuna? Sí, me acuerdo. Sí, me Que se acuerdo. desparramó todo detrás de la estación. Sí, me acuerdo. Muchísima. Y también me acuerdo el cargamento de la ruta 6 y la ruta 24, ¿te acordás de marihuana, 5.000 kilos? Sí, sí, También. también. Sí, O sea que vos quedate tranquila con tu plantita. Bueno, pero igual estas cosas pasan. Ay, mi amor. No me dedico a penar nada, que ver con mis lo que me lo quería dar el psiquiatra y yo no tengo que actuar, porque como ya no toma nada ni de ganar ni de La realidad que... me tengo que retirar. Bueno, mi amor. Por favor, claro. Especialmente para mi tranquilidad mental, porque Tranquila. terrible sentirse falta. Ese es el Viví. problema. Así que bueno, me sentía como que era Pablo Escobar. Ay, mi amor. La verdad que es espantoso, porque uno no está acostumbrado a esas cosas. Claro. Y, bueno, y como empezó a tener ciertos episodios, tuvo que viajar mi hija, que estar un poco con el papá, así me da un poco de tranquilidad mental a mí también. Pusimos una y está, me parece un brócoli, es una cosa Ah, bueno. Si uno mira el tallo es una planta, pero es espantoso. No, Bien. pero claro, y yo dije, no, yo esto lo tengo que saber, Está bien. porque si no, no sé. Y cuando viste el flyer de estupefacientes, dijiste me voy. Tengo que ir porque yo me guío por Mamá Cultiva. Claro. Mamá Cultiva, que sería tan contenta por el tema de la ley. Entonces, ir siguiendo la receta tal cual, compré los frasquitos del alcohol, de cereal, todo, el aceite de oliva extra virgen, todo, y con eso, bueno. Gracias Qué bien, a Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios, lo he hecho muy Y a la bien. planta, sobre todo. Y a la planta yo le tenía fobia, a la planta. Tiene un olor a No pasa nada. mía. Pero bueno, se ve que después hace bien. Sí. Bueno, gracias por venir. No, hasta luego, Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ya, hasta luego. Bueno, no, y a ver, estas cosas pasan, a veces uno se topa con hechos que de los cuales no es competente, y eso pasa en general cuando uno allana. Nos ha pasado en Moreno también, de secuestrar gran cantidad de marihuana también. Y bueno, otro de los elementos importantes, como hablaba al principio, para determinar el tipo penal es balanza de precisión, por supuesto, eso es un indicio de lo que realiza el autor, si había dinero y, por supuesto, la pericia telefónica. Si el juez nos autoriza la apertura telefónica y hay mensajes de venta, que es algo común en estos delitos, bueno, eso es un elemento muy, muy importante como para determinar si es con fines de comercialización o no. Adelante, sí, por supuesto. Sí. En la parte investigativa, se dice que es bueno copiar lo bueno y es malo no copiarlo. En este caso, los juzgados federales tienen lo que se llama mayor antigüedad en esto de combatir entonces ellos lo que hacen, a los fines de llenar lo que se llama un empriorizamiento del procedimiento, aparte de todas estas medidas que dicen, tiene que haber balance, tiene que haber control previo, ellos también prevén también en el procedimiento. ¿Qué es lo que hacen? Dice en el oficio judicial antes de nacional que dos peritos, dos testigos tienen que revisar al personal policial que va a ingresar primeramente y los tiene que revisar de que estén totalmente vacíos, que no lleven ninguna bolsa y ¿sabe lo que le pide también? Que haya un filmador. Sí, también. Vaya filmando. Que, ya te digo, Acá, perdón, lo ¿Eso de... se estira ya? Sí,
Lo, En algunos casos, ¿no? lo de filmar no tanto, pero No, claro. esto de que la policía, digamos, el efectivo que va a realizar la requisa, obviamente siempre muestra que no tiene nada encima frente al testigo y a todos los No, pero los moradores. lo chequea el mismo testigo, chequea al Sí, también, personal sí. policial que- Acá eso se suele hacer, sí. Entonces, sería bueno, ojo, en este momento yo no lo he visto en la fiscalía de acá, de la 12, he visto que en el oficio venga esa directiva. Quizás la pueden hacer, pero la verdad que sería bueno, ¿para qué? Para tener un enrolamiento del procedimiento, cosa de que no suceda. Una vez pasó de que fueron a allanar a la persona y justamente dijeron un comprador previo había. ¿Qué es lo que hicieron? Obviamente que hubo un arreglo de por medio. El comprador previo pasó a ser el que vendía y el que vendía realmente pasó a ser un comprador previo. Bueno, acá, Entonces, a ver, ahí es en donde ahí se desfigura un poco esta situación. Por eso es que digo, bueno, sería bueno. sí, a ver, le reitero, acá se estila y siempre se le pide a la policía, no le oficio, creo que es una medida que hace la policía de manera ya espontánea, antes de comenzar a requisar la vivienda, esto de mostrar que no tiene nada encima por una cuestión de el principio de confianza, ¿sí? Pero más allá de ese principio de confianza, yo siempre cuando opino sobre estas cuestiones y estamos intercambiando ideas, es bueno recordar también que todo acto realizado por funcionarios públicos se presume válido, ¿sí? Yo veo muchas veces que los colegas que ejercen la profesión vienen a la fiscalía con el afán de liberar a su cliente, de conseguir una medida monitoratoria. Y la realidad es que, obviamente, es su trabajo, por supuesto, ¿no? Está perfecto. Pero siempre intentando tirar abajo, digamos, el procedimiento, ¿no? Ahora, cuando no hay ninguna evidencia, ¿sí?, ni ninguna sospecha contra la policía, es un acto, insisto, es un acto realizado por un funcionario público que se presume válido, ¿sí? Porque justamente con este principio de confianza, ¿sí?, los funcionarios públicos, si nosotros también somos funcionarios públicos, somos fedatarios y damos fe de lo salvo, si no, no podría funcionar el Estado directamente, ¿no? Esto es una opinión mía, nada más. Pero es que ahora, hoy por hoy, ya todos los teléfonos tienen celular, tienen cámara. O sea, no es incluso una derogación al disco de poner un camarógrafo, porque justamente el celular hay un personal que vaya. De hecho, yo tengo compañeros en drogas peligrosas que trabajaron conmigo sobre todo, y hay uno que dispone, ¿sí?, que vaya filmando. Sí, válido. No el primero, el brillante, ingresa. El tercero va filmando, ¿para qué? Primero porque obviamente que si recibe algún balazo, allá está justificado de que se abrió fuego de forma autorizada. En cambio, si no tenemos eso, dice Paulino Rodríguez, que lo que la información no da, el prejuicio cubre. No, a ver, No cuesta nada poner a firmar a una persona que efectivamente si abrió fuego o empezó a tirar así, listo. No, a ver, es válida la opinión, sí. Sí, la verdad que es válida. Bueno, sí, desde yo como litigante y desde mi opinión, pero simplemente capaz que en una de esas hay un criterio mayor, entonces digo, bueno, hay que escucharlo, pero yo entendería que si los juegos penales los hacen, he entendido que posiblemente también sería bueno que los fiscalías de acá tengan esa directriz de evitar que, porque nosotros después nos cierran un montón de posibilidades de decir, no, o sea, no me vengas a decirte que esto no es tuyo, vos te lo pusieron. ¿Entendés? Bueno, eso me lleva, lo que usted está planteando me lleva a lo que voy a hablar ahora de las cuestiones procesales y probatorias, y de que usted, ya nos hemos cruzado varias veces en tribunales, y una de las medidas de prueba que esta fiscalía siempre lleva a cabo, y creo que todas las fiscalías temáticas de estupefacientes en la provincia lo hacen también, es la judicialización del accionar policial y el testigo de actuación, ¿sí? En esta fiscalía número 2, nosotros siempre, ya sea un allanamiento o un hecho flagrante, siempre convocamos al testigo de actuación y le tomamos declaración testimonial en la sede de la fiscalía, como para ratificar, ¿sí?, lo que la policía
volcó en el acta por escrito. Y en ocasiones, como para también incluso mayor transparencia, también citamos a los efectivos policiales. Es una herramienta procesal. Así que eso también es importante, ¿sí? Judicialización del personal policial y los testigos de actuación, siempre. ¿Sí? Ya entrando a lo último, vamos a hablar un poquito de la sospecha previa de la criminalidad y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Pero bueno, creo que en el año 2020 fue, Nacho, o 2021, creo que fue, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el marco de los casos Fernández Prieto y Tumbeiro. Por supuesto, un fallo sumamente extenso, sí, que no vamos a leer ahora, pero para que tengan una idea, o sea, en materia de estupefacientes, la mayoría de los planteos, ¿sí?, de la defensa versan sobre los motivos que tuvo la policía para requisar a las personas en la vía pública. Bueno, es una de las cuestiones procesales que se discute desde hace años, ¿sí?, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con nuestra Constitución también, y me parece muy importante el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2021 sobre casos del año 92 y 98. ¿Sí? No está mal lo que resolvió la Corte en el 92 y el 98, en mi opinión, ¿sí? Y tampoco está mal lo que dijo la Corte. Son épocas distintas, ¿sí? Yo lo veo así el derecho, ¿no? Como que va avanzando con la sociedad. Sí, dice, no tiene que juzgar los actos del presente con las leyes del pasado. Bueno, en su momento, ¿sí?, brevemente, les recuerdo, para los que no conocen el caso de Fernández Prieto, que en el año 92, bueno, esta persona iba manejando un automóvil en la ciudad de Mar del Plata y personal policial los detuvo por una actitud sospechosa. Ellos escribieron actitud sospechosa en el acta sin explicar de qué hablaban, ¿sí? ¿Cómo concluyó? 2 testigos de actuación, un ladrillo de marihuana en el baúl, un arma de fuego, que no me acuerdo qué calibre era, y otros, creo que estos 2 o 3 ladrillos de marihuana abajo del asiento del conductor, que era el señor Fernández Prieto. Bueno, intervino por supuesto la Justicia Federal en ese momento. Llegó a la Corte el caso, a la Corte Nacional, y la Corte en su momento validó la acción policial, ¿sí? Habían mencionado un caso que era Terry contra Ohio, un caso, ¿no?, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que hablaba de causa probable, ¿sí? Un concepto que quizás acá no nominamos tanto, no se aplica tanto, porque bueno, es otro sistema procesal, ¿no?, por supuesto, pero lo importante es que la Corte americana, en el caso de Terry contra Ohio, había validado un accionar de un policía que había descrito como una actitud sospechosa, sin explicar bien cómo fue la cuestión, y le secuestró un arma de fuego a un ciudadano que terminó condenado. Lo asemejaron a este caso, validaron el accionar policial, año 92, ¿sí? En el año 2021, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina, ¿sí? Analizó los 2 casos, tanto Fernández Prieto como Tumbeiro. Brevemente les voy a leer lo que pude sacar de importante, porque es recontra importante esto en materia de estupefacientes, y en general para las requisas en general en la vía pública, ¿sí?, que tiene que ver con el derecho a la intimidad y otras cuestiones. Dice, la Corte encontró que la interceptación y posterior registro en el que viajaba el señor Fernández Prieto por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la detención con fines de identificación y registro corporal del señor Tumbeiro por parte de la Policía Federal no cumplieron con el estándar de legalidad, fueron arbitrarias y constituyeron una injerencia en sus vidas privadas. El tribunal advirtió que las diversas sentencias a nivel interno que se pronunciaron sobre la validez de la interceptación y registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto se basaron en consideraciones relacionadas con la eficacia en la prevención del delito y con argumentos de naturaleza consecuencialista, los cuales validaban la actuación policial. La Corte manifestó que el uso de estereotipos, esto es importante, sobre una presunción de culpabilidad contra toda persona que no encaje en los mismos, o sea, en los estereotipos, y no la evaluación caso a caso sobre las razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito. Creo que Tumbeiro, no sé, capaz que vos te acordás mejor que yo, en Tumbeiro la policía había puesto en el acta como que estaban recorriendo una jurisdicción y este muchacho Tumbeiro no estaba vestido como en general se viste en los demás. Digo, eso también roza con la discriminación, me parece. Una opinión personal, ¿no? Ya, pero digo,
Creo que era así, ¿no? No, doctor. Por eso habla de estereotipos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Bueno, dice que la Corte contó que el contexto sobre detenciones arbitrarias en Argentina, así como las razones invocadas por la policía para su detención, evidencian que no hubo indicios suficientes y razonables sobre su participación en un hecho delictivo. Entonces, estereotipos, ¿sí? En este caso la persona estaba vestida de manera no habitual para la zona en donde estaba la policía, recorriendo la jurisdicción. Y habla también de qué es la actitud sospechosa. ¿Qué es? ¿Saben cuántas veces nos llegan a la Fiscalía actas de procedimiento? Actitud sospechosa. Entonces los vimos y los requisamos. Bueno, hay que explicar qué es esa actitud sospechosa. ¿Sí? Hay que explicarlo concretamente. No es lo mismo que una actitud sospechosa, sea que lo miró mal al policía, que no tiene nada que ver con el delito, y otra cosa es que saca un arma de fuego, que ve un pasamanos. Claramente los móviles. Bueno, Los móviles claro. conducen a uno presumir la determinación de un delito. Exacto. Bueno, eso hay que explicarlo. Nosotros ya hemos tenido charlas con la cúpula policial acá. Bueno, digamos, sugiriéndoles, ¿no? Que cuando ellos hablan de actitud sospechosa, bueno, que expliquen bien de qué se trata. ¿Sí? Porque a raíz de este fallo, imagínense, la defensa empezaron a caer planteo de nulidad, de todo tipo con respecto a requisas. Y bueno, esa es la cuestión. Hay que explicar concretamente cuál es el estado de sospecha como para habilitar una requisa sin orden judicial. ¿Sí? Porque la requisa necesita un orden judicial. ¿Sí? Y en general eso siempre se olvida, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero el aplauso también es para ustedes, para vos también. Gracias. Un aplauso para nosotros. Muchas gracias por venir y la próxima nos vemos. Va a haber próxima. A ver, próxima. Yo propongo a la próxima que venga, no sé si podría hablar un poco después, sobre el agente provocador, que yo tengo muchas dudas en ese sentido. Sí. Y cuáles son los parámetros por los cuales los jueces pueden otorgar esa provocación. En la próxima lo charlamos. Sí. No hay ningún problema. Doctor, nosotros le queremos dar un presente, un pequeño regalito. Muchas gracias. Acá. Gracias. Gracias. Bueno, les cuento que 50 personas, acá está la cantidad que está y acá también tenemos, total 50. Así que escucharon acá la charla. Un aplauso.